Gálatas capítulo 5. ¿Ya lo encontraron? Ok, vamos a orar entonces. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia, por lo inmenso de tu gracia. Señor, porque día a día despertamos a un nuevo día, nos das el aliento de vida, Señor. Una vez más nos llamas por el poder de tu Espíritu, oh Dios, a levantarnos y vivir nuestra vida, pero siempre a la luz de lo que tu palabra dice y siempre siendo guiados por el Espíritu. Señor, en este día en el cual nos dedicamos a venir a la iglesia y como iglesia adorar tu nombre, Señor, clamar a ti durante el tiempo de oración antes del servicio, cantar, Señor, cantos de alabanza y adoración a tu nombre y abrir la palabra. Te pedimos, Señor, que sigas dirigiéndonos por el poder de tu Espíritu, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Esperamos entonces recibir misericordia de parte tuya, amor de parte tuya, reprensión si fuera necesaria, Señor, y estamos dispuestos a recibirlo todo, porque sabemos que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Nos encomendamos entonces a estudiar tu palabra. Enséñanos a través de ella, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Muy bien, estamos en Gálatas capítulo 5 y hoy vamos a estudiar los versículos 7 al 16. Así es que voy a leer en voz alta los versículos 7 al 16. Sigan con su vista y luego nos vamos a devolver a cubrir cada uno de estos versículos según el Señor nos dé esta mañana. Amén. Entonces comienza diciendo así en el versículo 7: ustedes, les está hablando a los Gálatas obviamente, corrían bien. ¿Quién les impidió el no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo confío respecto a ustedes en el Señor que no pensarán de otro modo, pero el que los perturba, quien quiera que sea, llevará la sentencia. Y yo, hermanos, que aún predicara la circuncisión, ¿por qué habría de padecer todavía persecución? En tal caso se habría quitado el tropiezo de la cruz. ¿Cómo quisiera yo que se mutilaran quienes los perturban? Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad. Solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. Porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Versículo 16 dice: digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Entonces hemos estado viendo esta carta de Pablo a los Gálatas y el tema principal de la carta es la libertad en la que Cristo nos ha hecho libres. Es la libertad que nuestra fe en Jesucristo ha traído a nuestras vidas. Es la libertad con la que ahora podemos vivir sin tener ningún temor de que debemos de seguir algún dogma, algún reglamento, alguna ley, alguna cosa impuesta por el hombre para poder estar bien con Dios. La fe en Cristo nos hace aceptos delante de Dios. ¿Quién dice amén? Entonces esa fe en Cristo nos hace aceptos delante de Dios, lo que quiere decir que no tenemos que agregar absolutamente nada, no tenemos que temer absolutamente nada, porque por fe somos salvos. Amén. Entonces Pablo ya ha estado haciéndolo durante los últimos estudios que hemos tenido, les presenta un argumento en contra de aquellos maestros llamados judaizantes que les estaban enseñando que para poder ser salvos no solamente tenían que creer, sino había ciertas cosas que ellos tenían que hacer, y como hemos visto ya en particular hablaban de la circuncisión. En el capítulo 5, como vimos la semana pasada, Pablo pasa a dar a las iglesias de Galacia y a la iglesia en general, porque estas cartas y los evangelios y todo lo que tenemos en la Biblia, que ha sido canonizado en la Biblia, es para la iglesia en general. Fueron dirigidas a esas iglesias o a esos pueblos, etcétera, en aquel tiempo. Pero una vez puestos en las escrituras, en las sagradas escrituras, son para toda la iglesia y son para nuestra instrucción. Entonces, Pablo ha estado presentando este argumento, enseñándoles a las iglesias de Galacia que no era necesario obedecer ningún reglamento, que no era necesario adoptar ninguna ley. Y les está dando consejos prácticos para vivir su vida cristiana en completa libertad. Si no estamos viviendo nuestra vida cristiana en completa libertad, si estamos constantemente preocupándonos porque no estoy haciendo suficiente, no estoy haciendo aquello, etcétera, 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 entonces no estamos en libertad. Porque de eso es precisamente de lo que nos vino a librar el Señor Jesús, como hemos estado viendo.
Vamos a leer de nuevo los versículos 1 al 6 rápidamente para luego comenzar en el versículo 7, simplemente para obtener el contexto de lo que Pablo está diciendo aquí. Gálatas 5, 1 al 6 dice: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud a la ley principalmente. Miren que yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la incircuncisión. ¿Qué es lo que vale en Cristo Jesús? La fe que obra por amor. Entonces noten que no nos está diciendo que no hay necesidad de hacer de ninguna obra, sino que lo que vale delante de Dios es la fe en Cristo, pero esa fe obra por el amor. No obra para poder estar bien con Dios, no obra para poder cumplir con requisitos que Dios nos ha puesto, obra por el amor. Y cuando esa fe obra por el amor, las obras que hacemos, entonces las hacemos no para ganarnos el favor de Dios, y lo voy a estar diciendo hasta que terminemos el estudio de esta carta, no para ganarnos el favor de Dios, porque ya tenemos el favor de Dios. Las hacemos porque amamos a Dios y queremos demostrarle nuestro agradecimiento por medio de esas obras. Amén. Versículo 7 hoy, Pablo les dice a los Gálatas: ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió el no obedecer a la verdad? Ahí donde dice quién les impidió, puede traducirse quién los persuadió o quién les estorbó para no obedecer a la verdad. Ustedes tuvieron un gran comienzo en su vida cristiana, les está diciendo, y estaban corriendo también su carrera espiritual. ¿Por qué? Porque creyeron en el Señor, amaron al Señor, te dieron a la tarea de servir al Señor. Esas son las manifestaciones de que alguien está completamente convencido y entregado a Dios, entregado a Cristo. Ama al Señor, sirve al Señor, pone su fe en el Señor, pone su esperanza en el Señor. Y luego mostraron amor por los santos, mostraron amor los unos por los otros. A eso es a lo que se parece la vida cristiana. No a dogmas y reglamentos que se hacen cuando se entra a la iglesia, ¿verdad? Porque hay muchas iglesias que tienen dogmas y reglamentos que se tienen que hacer, se tienen que llevar a cabo para poder entrar a la iglesia. Tienen que estar vestidos de cierta forma, tienen que tener el pelo de cierta forma, no pueden traer esto y aquello y lo demás, porque si no, entonces eso es señal de vanidad, o es señal de que no aman a Dios, o es señal de que no tienen respeto por Dios, o es señal de que no hay reverencia para con Dios. Y entonces se vuelven en un montón de requisitos que Dios jamás nos ha pedido, jamás nos ha pedido. Entonces ustedes tuvieron un gran comienzo en su vida cristiana. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó en su carrera? Porque noten que dice ahí al principio del versículo 7, ustedes corrían bien. ¿Qué les pasó en su carrera? ¿Qué pasó en esa carrera que comenzaron y que comenzaron tan bien? Y ahí iban trotando, iban guardando su energía, usándola de diferentes situaciones, etcétera, pero ahí iban, y luego de repente esa carrera como que se truncó. Algo interesante aquí es que para Pablo la vida cristiana es como una carrera. La vida cristiana es como una carrera en las Olimpiadas, como una carrera física, ¿sí? Pero pongan atención en esto, no es una carrera porque sea una competencia. No estamos compitiendo todos los unos con los otros para ver quién gana esa carrera, ¿no es cierto? No estamos compitiendo. Ya de hecho la carrera está ganada por Jesucristo. Pero ahora nosotros tenemos que mantenernos en esa carrera, siguiendo la pauta que Él nos va poniendo a cada uno de acuerdo a la estación que estemos en la vida, y buscando no competir los unos con los otros, sino resistir todos juntos, aguantar todos juntos, perseverar todos juntos, para correr esta carrera con paciencia. Por eso los cristianos nos necesitamos. ¿Sí? ¿Han visto las carreras cuando son carreras muy largas y alguien ya va llegando a la meta, pero ya las piernas no le dan para más y se va tropezando y se va cayendo? ¿Qué sucede? A veces la persona que viene en segundo lugar, ¿qué hace? Se detiene, lo levanta y le ayuda a seguir su carrera. ¿No es cierto?
sacrificándose a sí mismo. Mis hermanos, esa es una clara imagen de lo que es la carrera cristiana. Corremos todos juntos, corremos para ganar el premio, corremos para poder llegar un día al reino celestial. Pero nos necesitamos los unos a los otros porque todos nos debilitamos, nos tropezamos y caemos y necesitamos de alguien que esté a nuestro lado para que nos ayude a levantarnos. ¿Sí? Necesitamos a alguien que esté a nuestro lado que nos ayude a levantarnos. Los cristianos no somos islas y no debemos de vivir aislados los unos de los otros. Para eso se creó la iglesia, para eso se creó lo que se llama la asamblea. ¿Sí? Para que pudiéramos venir aquí. Este es como un hospital, ¿sí? No es un museo. Y no es un museo en el que hay un montón de estatuas y para que admirar y pinturas hermosas, aunque todos son hermosos, ¿ok? No estoy diciendo eso. Pero es más bien un hospital en donde venimos a ser sanados, en donde venimos a que se nos aplique terapia. Y una terapia que no se les cobra 60 y tantos dólares la hora, o quizás ahorita ya esté como a 120. No, es una terapia que el Espíritu Santo de Dios da a nuestra alma. Es una terapia que el Espíritu Santo da a nuestro cuerpo, inclusive cuando venimos cansados físicamente, porque nos cansamos físicamente también. Cuando venimos espiritualmente debilitados por las situaciones por las que pasamos en la vida, aquí es donde venimos a recibir la terapia. ¿Sí? Porque estamos corriendo la carrera. Y si alguno de ustedes es deportista y juega algún deporte, sabe que después de practicar ese deporte tiene que descansar, tiene que recuperar fuerzas, tiene que dejar que los músculos se recuperen. Si tienen la habilidad para hacerlo, si tienen quien lo haga, necesitan un buen masaje para que los músculos puedan volver a ser útiles. Eso es a lo que venimos aquí. Venimos de la carrera de allá afuera toda la semana, corriendo esa carrera, pues, personas y cosas, Satanás, el mundo poniéndonos obstáculos, tratando de tropezarnos, y venimos aquí, recibimos venimos aquí, recibimos la terapia que necesitamos. Amén. Entonces la vida del cristiano se considera una carrera, pero no porque sea una competencia, no estamos compitiendo los unos con los otros, sino porque como en toda carrera se debe tener resistencia, se debe tener aguante, se debe tener perseverancia para correr esta carrera con paciencia. La carrera del cristiano, mis hermanos, no es una carrera de 100 metros planos. ¿Saben cuál es el récord de velocidad en los 100 metros planos? ¿Saben qué es el récord de tiempo? Es menos de 10 segundos. Es menos de 10 segundos. Qué chulada que la carrera cristiana fuera así, ¿verdad? Creemos en Cristo, recibimos a Cristo y 10 segundos después, ¡pum!, estamos en el cielo. Ya llegamos a la meta. Pero no es así, ¿verdad? No es así. Creemos en el Señor Jesucristo y empezamos la carrera y la empezamos bien, empezamos ahí. Ok, esto no está tan difícil como había pensado, ¿verdad? Pero luego pasa un poco de tiempo y empiezan a venir las tentaciones y empiezan a venir las tribulaciones y las persecuciones, a veces de la misma casa en la que vivimos, etcétera, etcétera. Y luego empieza a pesar todo eso y empezamos a cansarnos. ¿Sí? Y todo eso nos puede persuadir a no seguir en la carrera. Todo eso nos puede persuadir a no seguir en la carrera o a buscar atajos para poder seguir en la carrera. Y muchos cristianos se han perdido, o que dicen ser cristianos, se han perdido y se revela verdaderamente que nunca lo fueron, porque no siquiera llegan a una cuarta parte de la carrera y ya se andan desviando, ya se fueron por otro camino, andan buscando atajos, andan buscando salidas a no tener que correr, porque no quieren correr la carrera. Sí, pero tenemos que correr la carrera, y nuestra carrera, de nuevo, no es una carrera de 100 metros planos, es un maratón. Es un maratón que ninguno de nosotros sabe cuánto va a durar ese maratón, qué tan largo va a ser nuestro maratón. Así es que tenemos que diariamente buscar la fortaleza que solamente el Espíritu Santo nos puede dar y que solamente Dios nos puede dar a través de ese Espíritu para poder levantarnos y seguir poniendo un pie delante del otro y seguir corriendo nuestra carrera. Y a veces va a ser cuesta arriba, a veces va a ser cuesta abajo, a veces va a ser difícil, a veces va a ser fácil. De todo hay en la viña del Señor, pero nosotros seguimos hasta que un día lleguemos a la meta. Amén. En Filipenses capítulo 3, los versículos 12 al 14, noten lo que dice ahí.
Pablo, Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que, ¿qué dice? Sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. No está hablando de salvación aquí, está hablando del propósito para su vida. Nosotros también diariamente buscamos el propósito que Dios tiene para nuestra vida y nos seguimos hacia adelante buscando lograr aquello para lo cual fuimos alcanzados por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y así es lo que hacemos nosotros también. Nos levantamos cada día y buscamos correr hacia la meta, buscamos alcanzar ese premio. Y el premio no es la salvación, ¿ok? Ahorita vamos a hablar más de eso. El premio no es la salvación, pero busco lograr ganar ese premio que me va a dar una vez que encuentre y lleve a cabo el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero quiere decir que el llamamiento que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida de parte de Dios es un llamamiento supremo en Cristo Jesús. Y no debemos tomarlo a la ligera, no debemos pensar los dones que yo tengo nunca servirían para nada en la iglesia, los dones que yo tengo nadie los necesita. Todos los dones que Dios nos ha dado, todos los dones espirituales que Dios nos los ha dado porque son necesarios en la iglesia. Y tenemos que ejercerlos en la iglesia, tenemos que ponerlos al servicio de Dios y al servicio de los demás. En Hebreos capítulo 12. Los versículos 1 al 3, Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Noten lo que dice ahí el escritor. Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, hablando de los personajes que menciona en el capítulo 11, librémonos, noten lo que dice, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia que la carrera que tenemos por delante. Quédense ahí en el versículo 1. Noten que dice que debemos librarnos de todo ¿qué? De todo peso y del pecado. Lo que quiere decir que hay pesos que no son pecado. Hay pesos que no son pecado. Hay cosas que nos pesan, que no nos ayudan a seguir la carrera. No necesariamente porque son pecados, sino porque nos echamos a cuestas cosas que nunca deberíamos habernos echado a cuestas, pero nos las echamos encima porque creemos que de alguna manera eso nos va a ayudar a seguir adelante. Creemos que de alguna manera eso va a venir a traer satisfacción a nuestra vida. Creemos que de alguna manera eso va a traer fortaleza. Y hay muchas cosas que nos echamos a cuestas que Dios nunca intencionó que nos echáramos a cuestas. Pero nosotros las buscamos y esas cosas nos detienen de correr la carrera. Y obviamente que el pecado definitivamente nos detiene, definitivamente nos estorba. Entonces librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Noten el versículo 2. Fijemos la mirada ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Él fue el que comenzó la fe, Él es el que va a terminar la fe. Noten lo que sigue. ¿Quién por el gozo que le esperaba sufrió qué? La cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono. Entonces ahí tenemos un ejemplo a seguir. Fíjense en Jesús, fíjense lo que Él hizo, fíjense cómo fue que Él vivió su vida, fíjense cómo a pesar de todo lo que sufrió, prefirió sufrirlo, pero un día estar sentado a la derecha del trono de Dios. Versículo 3, noten lo que dice. Por lo tanto, consideren aquel que sufrió tanta contradicción de los pecadores. ¿Quién fue aquel que sufrió tanta contradicción de los pecadores? El Señor Jesucristo. Entonces dice, considérenlo a Él, consideren su vida, consideren su sufrimiento, consideren la contradicción que recibió de parte de los pecadores. Véanlo cómo Él lidió con todo ello, para que no se cansen ni se desanimen. Porque mis hermanos, yo sé que todos ustedes han sufrido en algún momento de su vida cosas que ustedes solo saben que han sufrido, y esas cosas les hicieron decir en algún momento, aunque por un breve tiempo, esto no vale la pena. No vale la pena seguir corriendo, no vale la pena seguir en la carrera, no vale la pena seguir sirviendo, no vale la pena, porque
Se supondría que si voy a creer en Dios, si voy a poner mi fe en Dios, si Él me ama como me dicen que me ama, un hijo de Dios no debería de sufrir. Y esa es la mentira que se nos ha vendido en muchas de las iglesias, que se predica el evangelio de la prosperidad, de siempre sanos, de declárelo y agárrelo y todo lo demás. Y eso no es lo que la Biblia promete. Eso no es lo que la Biblia promete. Y lo que está diciendo aquí el escritor es que consideren lo que Jesús tuvo que sufrir y aún así no se dio por vencido. Así también ustedes no se den por vencidos. Porque en los tiempos ustedes no han sufrido todavía por el pecado hasta derramar sangre. Él sufrió por nuestro pecado y derramó su sangre para poder limpiarnos de nuestro pecado. ¿Sí? Y lo sufrió, y él no era, él era completamente justo, él era completamente perfecto, él era el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el único que es de la misma naturaleza que Dios, ¿sí? Que es de la misma esencia que Dios, y sufrió lo que sufrió, y no por su propio pecado, sino por nuestro pecado. Y a nosotros a veces nos sale una ampolla espiritual en el talón del pie y ya no podemos seguir caminando, ¿no es cierto? Ya no podemos seguir caminando. Si el Señor fuera un coach de fútbol o de béisbol o algo, ¿qué nos diría? Ponle tierrita y sigue jugando, sigue en el juego. No, eso es lo que nos diría. Y eso es lo que está diciendo. Sí, las cosas se van a poner difíciles a veces. Sí, no vamos a entender por qué pasa lo que pasa, como pasa. Sí, es parte de la vida. Pero nada de lo que pasa en esta vida es eterno. Y lo que Él ha logrado para nosotros sí es eterno. En 1 Corintios capítulo 9, los versículos 24 al 27, noten lo que dice ahí. ¿Acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Y ahí está esa palabra otra vez, premio. Corran pues de tal manera que lo obtengan. ¿Que obtengan qué? El premio. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando al viento. Más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Noten, Pablo, el apóstol Pablo, el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, cartas leemos y estudiamos para recibir dirección en cuanto a cómo vivir nuestra vida. Aquí como un gran ejemplo, se tiene que someter a sí mismo, tiene que golpear su propio cuerpo, ¿sí? Tiene que someter a servidumbre. Lucha consigo mismo. Esto nos dice que Pablo tenía luchas consigo mismo, tenía dudas. A veces las persecuciones eran no solamente tan difíciles, sino tan seguidas, que me imagino que en alguna ocasión Pablo, aunque no lo escribió en ninguna carta, le iba a haber dicho: y guau, Señor, mejor no me hubieras llamado, mejor me hubiera quedado siguiendo cristianos y echándolos a la cárcel que seguirte, porque mira, no me está yendo como en feria por hacer tu voluntad. Sí, mis hermanos, a veces nos va a ir como en feria por hacer la voluntad de Dios. Por eso no quiere decir que su voluntad no es buena. Eso no quiere decir que no estamos haciendo lo mejor. A veces nos va a doler hacer su voluntad. Vamos a tener que dejar cosas que no queremos dejar, que las amamos con todo nuestro corazón, pero por ahorita son nuestras. Las vamos a tener que hacer a un lado. Y nos va a doler. Va a haber otras cosas de comportamiento que adoptar, que no queremos adoptar, porque creemos que no son para nuestro beneficio, porque duele adoptar esos comportamientos y situaciones, pero las tenemos que adoptar porque es lo que la palabra de Dios dice, y esperar en Él para que las cosas resulten como Él nos dice en su palabra que van a ser. Entonces noten, golpeo mi cuerpo, lo someto a servidumbre. Y luego noten que dice: no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Ahora, algunos han citado estos versículos como evidencia de que los cristianos pueden perder su salvación, ¿verdad? Porque se va a perder el premio, se va a perder, etcétera, etcétera.
Pero lo que está Pablo diciendo aquí, con esto que está diciendo aquí, no se refiere a la salvación. Porque tenemos que hacer una distinción premio y don. El jugar, lo que quiere decir que tenemos que hacer algo. Entonces el premio se gana por algo que hicimos. La salvación no es un premio. La salvación es un don de Dios. Él nos ha dado la salvación y Él no nos quita la salvación. ¿Sí? Entonces, cuando está hablando del premio, el premio no es la salvación, porque un premio se tiene que ganar, se tiene que jugar, se tiene que esforzar uno para ganar el premio. Mis hermanos, la salvación no es un premio que ganamos, la salvación es un don que Dios nos ha dado, es un regalo inmerecido de Dios. Por eso es por gracia, porque es un regalo. No tenemos que luchar por ello, no tenemos que hacer nada para ganarlo, ya es nuestro en Cristo Jesús. Entonces el don gratuito de la justificación por fe no puede ser el resultado de buenas obras, no se puede ganar como el premio en una carrera. Sin embargo, el premio o corona es la recompensa por la perseverancia, y el sufrimiento por la causa de Cristo. ¿Sí? Eso sí, vamos a recibir galardones, vamos a comparecer ante el trono de Cristo, pero no para ser juzgados, sino para recibir galardones o para perder galardones. Porque recuerden, toda obra que nosotros vayamos a hacer va a ser probada, ¿cómo? Por fuego. Y algunas de nuestras obras, ¿qué les va a pasar? Se van a quemar porque la motivación por hacerlas no era la correcta. Pero va a haber otras obras que las hicimos con todo nuestro corazón, por amor a Jesús, como agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros, completamente rendidos a Él, completamente entregados a Él. Y eso el Señor lo va a ver y va a decir, esto merece un galardón. Y queremos ganar galardones, ¿saben por qué? Porque un día vamos a tener la oportunidad de poner esos galardones a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero llevar más galardones que todos ustedes. Así es que te van a tener una fuerte competencia por ganar galardones, porque yo quiero ser el que le lleve más galardones a mi Señor, porque de los pecadores yo soy el principal, yo soy el más grande, porque yo sé qué tan pecador he sido en mi vida pasada, sé qué tan pecador soy y sé qué tan pecador puedo ser también. Entonces por ello le voy a estar eternamente agradecido a mi Señor. Y quiero llegar como Santa Claus con un costal lleno de galardones y coronas y ponerlas todas a los pies de Jesús. Porque Él es el único que lo merece. Porque Él es el único que lo merece. Sin Él yo no soy nada. Entonces el don gratuito de la salvación nunca podrá ser el resultado de las obras. Siempre es por fe y es un don que Dios nos da. ¿Sí? En segunda de Timoteo capítulo 4, los versículos 6 al 8, Pablo le escribe esto a Timoteo: yo estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado ¿qué? La carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo. Y no solo a mí, noten, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos amamos su venida? Entonces esto es lo que el Señor nos está prometiendo a nosotros. Pero noten lo que dice: he peleado la buena batalla. Quiere decir que vamos a tener que pelear a veces. He acabado la carrera. Quiere decir que vamos a tener que correr. Sí, a veces carreras de arranque, a veces maratones, a veces triatlones, a veces no sabemos de dónde vamos a agarrar las fuerzas, pero tenemos que acabar la carrera. He guardado la fe. Subrayen esas tres cosas, memorícenselas, y cuando estén pasando por tiempos difíciles, acuérdense, estoy peleando la batalla, y estoy peleando, está difícil la batalla, está dura la batalla, mis enemigos me están atacando con todo lo que tienen, pero yo no peleo por mí mismo, yo no peleo con mis propias fuerzas, peleo con las fuerzas que el Espíritu Santo de Dios me da. Cuando parece ser que no se avanza, nunca han tenido un sueño así como que alguien los va correteando y corren y qué feo, ¿verdad?
Qué feo, me acuerdo, yo he tenido esos sueños. Hace mucho que no los tengo. Ojalá, Señor, no me dejes volver a tener esos sueños. Pero he tenido esos sueños en los que alguien me viene correteando y yo corro y corro y corro y no me los puedo quitar de encima. Y a veces así nos sentimos en la vida. Y a veces como dice el dicho, no es lo duro, sino que lo tupido. ¿Sí? Y sentimos que vamos corriendo y todo el mundo nos está tratando de jalonear y evitarnos correr la carrera. Y lo más importante, he guardado la fe. No quiere decir que la guardó en un... No, eso no quiere decir que ha guardado la fe. Me he mantenido viviendo, sirviendo, amando, dando por pura fe. Por pura fe. Porque no es mi fuerza, no son mis fortalezas, no es mi fortaleza lo que me mantiene poniendo un pie delante del otro, es la fe que tengo en el Señor Jesucristo. Sí, en la segunda parte del versículo 7 les pregunta, ¿quién les impidió el no obedecer a la verdad? La Reina Valera 60 dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? De nuevo, puede traducirse quién los persuadió o quién los convenció, sí, de que dejaran la verdad. En Gálatas 3:1, ¿se acuerdan? Ya lo estudiamos, pero en Gálatas 3:1 les dice, oh Gálatas insensatos, que también puede traducirse necios o tontos. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. ¿Quién los fascinó? ¿Sí? ¿Qué les presentaron? ¿Qué les dijeron que fuera más sublime, que fuera más poderoso que el que se les haya presentado a Jesucristo crucificado en la cruz, muriendo por ustedes? ¿Qué puede haber que sea más poderoso que esa imagen? Yo no sé ustedes, pero a mí esa imagen todavía me conmueve, aunque yo sé que no es mi Cristo el que está en esa imagen, aunque ¿cuántos vieron la pasión del Cristo? ¿La vieron? ¿Cuántos lloraron cuando lo crucificaron? Y dicen, todos. ¿Por qué? Porque es impresionante ver eso, que un ser humano tuviera que sufrir tanto sin haber debido nada, y que alguien como yo, que lo debía todo, no tenga que sufrir nada por lo que él sufrió. Esa imagen para mí es lo más sublime que puede haber. No hay nada que me pueda fascinar tanto como el saber, reconocer y aceptar que el justo murió por mí, el injusto. No hay nada que me pueda fascinar más que eso. Y créanme, hay muchas cosas que me llaman la atención, pero nada me puede fascinar más que eso. ¿Sí? Ahora, cuando les dice insensatos, la insensatez no indica falta de inteligencia, no es que no sean inteligentes, sino que la insensatez implica falta de sabiduría. O sea, que no entendían lo que habían recibido en Cristo. Mis hermanos, es mi oración hoy que todos y cada uno de ustedes entiendan lo que Dios les ha otorgado en Cristo Jesús, porque no se parece a nada, ni se iguala a nada, por satisfactorio, por grande, por deslumbrante, por brillante que sea. No hay nada en esta tierra que se pueda comparar a eso. No hay nada que se pueda comparar a eso. En el versículo 8 les dice, esta persuasión no procede de aquel que los llama. Esto que les dijeron, esto que los convenció, esto que los ha hecho dejar su carrera, no procede del que los llama. En otras palabras, tuvieron un buen comienzo, sí, en su carrera de su vida cristiana, pero no ha continuado. Se han desviado hacia el legalismo. Y esto definitivamente no es la voluntad de Dios, es lo que Pablo les está diciendo. Así es que si ustedes creen que estos judaizantes, que estos que están insistiendo en que se circunciden, de alguna manera les están presentando la voluntad de Dios, no se crean, no se crean. Y cualquiera, no me importa quién sea, y espero que en esta iglesia nunca suceda, pero en cualquier iglesia a la que vayan, si alguien les quiere imponer alguna dogma o alguna práctica o alguna cosa para ser salvos o para que se sientan más salvos de lo que ya son, para poder en realidad estar bien con Dios, espero que no se dejen engañar, espero que no se dejen persuadir y espero que sigan adelante con su fe en el Señor Jesucristo, sabiendo que saben que son salvos.
Sí, lo que los judaizantes estaban haciendo era hacer tropezar a los gálatas. Los estaban persuadiendo a que se sometieran de nuevo a la ley y especialmente, y esto nunca lo voy a entender, especialmente al rito de la circuncisión. ¿Sí? Y esta enseñanza es incompatible de nuevo con el llamado divino de Dios. En Gálatas 1:6, lo pueden leer ahí en su Biblia, Pablo les dice: me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. De nuevo, se los voy a decir otra vez, cualquier cosa que se le agregue al evangelio, cualquier cosa que se le quiera agregar al evangelio es pervertir el evangelio. ¿Sí? Es pervertir el evangelio. Es hacer el evangelio algo que no es, y es quitarle poder. Y luego noten lo que dice en el versículo 9: un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Saben lo que es la levadura, verdad? Y saben ustedes que si le ponen levadura, si leudan una bola de masa, pueden guardar una bolita de esa misma masa y cuando hagan masa de nuevo la pueden volver a juntar con la masa nueva y con esa bolita se leuda todo el resto de la masa. Ese es el efecto que Pablo está describiendo aquí. Y lo que les está tratando de decir es que si tan solo dejan un poco de legalismo, si tan solo dejan que un poquito de legalismo entre a la iglesia, si un poco de legalismo se mezcla con el evangelio, este legalismo va a corromper la pureza del evangelio. Si le añaden ordenanzas y obras legales en el más mínimo grado a la justificación por la fe, eso va a debilitar el mensaje del evangelio, de modo que la levadura se está usando aquí para referirse a la falsa doctrina. La falsa doctrina es una levadura. ¿Saben lo que hacen la levadura con la masa? La levadura causa bacterias que crezcan en la masa y se comen pedacitos de la masa, y por eso se han visto los bolillos que se llenan de aire. Es precisamente por la levadura, porque todos esos huecos la bacteria se los comió mientras estaba cociendo el pan y se llenan de aire. Y eso es lo que el legalismo puede hacer en la iglesia también: hacernos una iglesia hueca, hacernos una iglesia que todo el que venga aquí y haga lo que nosotros le decimos que tiene que hacer, se sienta seguro, se sienta salvo, y es algo hueco. Tenemos que llevarlo siempre a los pies de Cristo. Tenemos que llevarlo siempre a los pies de Cristo. Y esto precisamente de la levadura fue lo que el Señor Jesucristo les advirtió a sus discípulos cuando les advirtió acerca de las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, ahorita vamos a recordarlo. Mateo capítulo 16 y el versículo 6. Mateo 16 y el versículo 6. En eso Jesús les dijo: abran los ojos y cuídense ¿de qué? De la levadura de los saduceos, de los saduceos, de los fariseos y de los saduceos. ¿Se acuerdan lo que pensaron los discípulos? Como andaban de viaje con el Señor y no habían llevado pan, cuando les dijo: cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos, ¿qué pensaron? Y nos está regañando porque no trajimos pan. Nos va a poner un regañadón por no haber traído unas cuantas tortas de lonche, cuando menos. Y el Señor les dice después de eso: que no se acuerdan de los 4,000, no se acuerdan de los 5, no se acuerdan de cómo se multiplicó. No se trata del pan que comen. Y les dice en Mateo 16, versículos 11 y 12: ¿cómo es que no entienden? Si les dije que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos, no fue por el pan. Y entonces ellos entendieron que no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Nosotros también no podemos dejar que entre levadura en este lugar. No debemos dejar nunca que entre levadura en este lugar. Tenemos que mantenernos siempre siguiendo al pie de la letra la palabra de Dios, buscando que nuestra mente y nuestro corazón sea siempre iluminado por lo que la palabra de Dios dice, y no por cosas que el hombre ha ideado, ha inventado para tratar de hacer al cristiano un mejor cristiano. Nada los puede hacer mejores cristianos más que el Espíritu Santo. Y aún así, teniendo el Espíritu Santo, se me vino a la mente, y aún así, teniendo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, miren cómo somos. ¿Verdad? Por eso necesitamos la gracia de Dios. Porque aún siendo llenos del Espíritu, miren cómo somos.
O nos vamos al extremo legalista, al que yo no hago eso, yo no veo eso, yo no escucho eso, yo no voy a ese. O nos volvemos al lado del libertinaje, ¿verdad? Todo me es lícito. No, esa no es lo que la palabra de Dios nos dice. De la misma manera que Pablo está advirtiendo a los Gálatas de la levadura de los judaizantes, de la misma manera que el Señor Jesucristo advirtió a los discípulos acerca de la levadura de los fariseos y de los saduceos. De la misma manera también Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, le dice a la iglesia a través de su carta a los Colosenses, en Colosenses 2, versículos 8 al 10. ¿Qué les dice? Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Versículo 9, porque en Él, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10, y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben plenitud. ¿Qué quiere decir? Reciben de esa plenitud, que la plenitud que tiene Cristo de parte de Dios en su cuerpo humano, es la misma plenitud que Dios nos da a nosotros. No hay nada más que necesitemos. En Él está toda la plenitud que necesitamos. Simplemente debemos vivir en esa plenitud. Pero eso es algo que cada uno de nosotros tiene que decidir hacer cada día. ¿Sí? Pero vivir en su plenitud. Y no diciendo, si hago esto, si leo esto, si oro esto, si rezo aquello, entonces voy a estar bien con Dios porque ayer la regué bien feo. Para nada. Para nada. Vivan libres en la libertad que Jesús los hizo libres. Entonces, esas enseñanzas podían tener en la iglesia el mismo efecto que la levadura tiene en la masa. ¿Sí? Si permitían que se aceptara la circuncisión, pronto volverían a tratar de imponerles toda la ley. ¿Sí? Si aceptamos una pizca de legalismo, tarde o temprano vamos a traer otro poquito y hermano, y esto, ¿cómo la ve usted? Y el pastor, esto lo deberíamos estar haciendo, y esto no debería ser así, y esto no debería ser de que, y de repente vamos a tener un montón de reglas y reglamentos aquí enfrente que la gente tiene que seguir para poder estar bien, no con Dios. ¿Con quién? Con nosotros. Y nosotros no somos Dios, ni tenemos la habilidad para salvar a nadie. Es solamente el Señor Jesucristo, por su gracia, por medio de la fe. ¿Sí? Y también les está diciendo que si unos cuantos de los Gálatas eran convencidos por los judaizantes para que se circuncidaran, eso tendría el potencial de afectar a toda la iglesia de Galacia. Mis hermanos, todos somos personas diferentes, ¿no es cierto? Volteen a su derecha y su izquierda, ¿ven a dos iguales? Hay algunos que se parecen, ¿verdad? Son padres e hijos, hermanos, hermanas, etcétera, etcétera. Pero todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Entonces no podemos ser, como dicen en inglés, cookie cutter Christians. Para el próximo domingo todos los hombres vengan vestidos de camisa blanca, con corbata azul marino, pantalón azul marino, zapatos de suela dura, ¿verdad? Menos yo, porque yo ya no puedo. Ya estoy muy acostumbrado a los Vans. Además, yo soy el pastor. ¿Se imaginan? Estuviéramos devolviendo gente de la puerta cada rato porque no se están conformando a lo que somos. Nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Sí? Y somos libres en Él. ¿Sí? Y no tenemos. Ahora, si usted quiere venir de traje, ¿sabe qué? Véngase. Si usted quiere venir y traer una camiseta y su pantalón y sus Vans, que son muy cómodos y son bien cool, véngase también así. No tiene que vestirse de cierta forma, nomás vístase, ok, por favor, nomás vístase.
Entonces, de nuevo, si unos cuantos de los Gálatas eran convencidos por los judaizantes para que se circuncidaran, entonces eso tendría el potencial de afectar a toda la iglesia en Galacia. Y esta falsa doctrina y su influencia estaban quitando o haciendo a un lado el evangelio del perdón gratuito por medio de la fe en Jesucristo a los Gálatas. Sí, ese es el problema. Y noten con cuánta pasión está peleando Pablo contra esto. Y ahorita vamos a ver todavía más. Versículo 10 dice: yo confío respecto de ustedes, pero luego agrega estas 3 palabras: en el Señor, que no pensarán de otro modo, pero el que los perturba, quien quiera que sea, llevará la sentencia. Pablo tenía confianza en el Señor, que cuando los Gálatas recibieran esta carta, pensarían igual que él con respecto a todo esto. Yo confío en el Señor que cuando reciban esta carta, la lean, mediten en ella, ustedes van a tener el mismo sentir que yo. Confío en que el Señor les va a revelar todo eso. Es la misma oración que yo tengo cada vez que voy a presentarles un estudio bíblico. Yo confío en el Señor que una vez que lo escuchen y que lean lo que estamos estudiando, el Señor les va a revelar a ustedes, ¿sí?, lo que es verdad. Y ustedes van a decir, y los oigo constantemente decir amén cuando digo algo que va de acuerdo con la palabra de Dios. Y me imagino que si estuvieran en desacuerdo conmigo acerca de algo, iban a venir conmigo y me iban a decir: pastor, creo que aquí vamos a hablarlo un poquito porque no lo veo tan claro como usted lo ve. Está bien, se vale, porque yo no soy perfecto, el único perfecto es Dios. Entonces, si tiene algo de qué platicar, por favor, platiquemos acerca de ello. Pero Pablo está confiando en el Señor que cuando los Gálatas reciban esta carta, la lean y mediten en ella, ellos iban a pensar igual que él con respecto a lo que está discutiendo. Pero también Pablo está igualmente seguro de que el juicio les espera a aquellos que buscan llevar a los Gálatas por el mal camino y los alejan de Jesús. Así como Pablo está seguro de que ellos van a pensar igual que él una vez que lean la carta, así está seguro de que aquellos que están tratando de sonsacar a los Gálatas para que se aparten de Jesús y sigan especialmente de nuevo la circuncisión, van a recibir su juicio. Versículo 11 dice: y yo, hermanos, si aún predicara la circuncisión, ¿por qué habría de padecer todavía persecución? En tal caso se habría quitado el tropiezo de la cruz. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que si él quisiera hacer las cosas más fáciles para sí mismo, lo único que necesitaba hacer era ¿qué? Agregar la circuncisión. Decir, ok, tienen que creer en Cristo, pero también tienen que circuncidarse, ¿sí? O tienen que obedecer ciertas partes de la ley o lo que sea. Si él quería hacer su vida más fácil, era lo único que tenía que hacer: agregar la circuncisión a su predicación, y dejaría de ser perseguido por los judíos. Es muy fácil que todos nos acepten. Nada más predicamos lo mismo que predican muchas iglesias. Nunca hablamos del pecado, nunca hablamos de la cruz, nunca hablamos del infierno. Todo es paz y amor y kumbaya, y vamos a cantar unas cuantas canciones y vamos a amarnos los unos a los otros. Pero la Biblia no nos deja hacer eso. La Biblia habla del pecado, la Biblia habla del infierno, la Biblia habla de la cruz, la Biblia habla de la muerte, la Biblia habla de las consecuencias que van a tener que sufrir aquellos que rechacen el perdón de Dios en Jesucristo. Y si la Biblia lo dice, ¿saben qué? Nosotros también estamos obligados a decirlo. No va a ser lo único que vamos a predicar, porque a menudo se nos dan otros temas a través de las Escrituras, pero sí lo vamos a decir cada vez que salga a relucir en la porción de Escritura que estamos estudiando. Amén. Entonces Pablo hubiera podido dejar de sufrir tanto y hubiera dejado de ser perseguido por los judíos si tan solo, ok, cristianos, crean en Jesús, pero para que no estén dando lata a los judíos, circuncídense todos, ¿sí? Pablo sabía que eso sería un grave error, porque entonces le iba a restar poder al evangelio. Pablo prefería sufrir la persecución que hacer menos la cruz de Cristo. Sí, en 2 de Corintios capítulo 4, los versículos 7 al 12, noten conmigo lo que dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de ¿quién? De Dios y no de nosotros. Versículo 8, que estamos ¿qué?
atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo estaba Pablo? Todo eso le estaba pasando a Pablo. Versículo 10, siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. O sea que tengo que llevar la muerte de Jesús para que, en mi cuerpo, para que la vida de Jesús se manifieste en mí. Ok, ¿cuántos se apuntan? Para llevar en sus cuerpos la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en ustedes. No digan amén, piénsenlo. Piensen, no se metan en problemas, piénsenlo. Sí, tienen que pensarlo, tienen que calcularlo, porque a lo mejor la muerte del Señor Jesucristo se empieza a manifestar de una forma en la que mejor no digan amén tan rápido, mejor digan, no, ok, Señor, voy a ver qué pasa, ¿no? Sí, versículo 11, porque nosotros los que vivimos, ¿cuánto estamos? Siempre estamos entregados a la muerte por amor a Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. De manera que en nosotros actúa la muerte, pero en ustedes la vida. Noten, nosotros vivimos siempre estamos entregados a la muerte. ¿Por qué? Por amor a Jesús. Por amor, no para ganarnos su favor, sino por amor a Él y agradecimiento por lo que Él hizo. Estamos listos para morir. Sí. Les dije hace unas cuantas semanas que siempre enseñamos a nuestros hijos a estar listos para vivir por Cristo, ¿verdad? Pero como van las cosas, quizás en un tiempo no muy lejano les tengamos que hablar acerca de que también pudieran tener que morir por Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para morir por Cristo? Sí, tenemos que meditar en ello también, porque las cosas se están poniendo cada vez peor. Sí, el mundo no se está poniendo mejor. Y las escrituras no nos dicen que se va a poner mejor. Así es que debemos estar tan preparados para vivir por Él como ahorita cuando todo está bien, como para morir por Él si las cosas se ponen mal. En 2 Corintios capítulo 11, los versículos 23 al 28, noten lo que escribe Pablo. ¿Son ministros de Cristo? Hablo como si estuviera loco. Yo lo soy más. Mis trabajos son más abundantes. Mis azotes innumerables. ¿Saben lo que es innumerables, verdad? Tantos azotes que ha recibido, ya ni se acuerda de cuántos le han dado. Mis encarcelamientos, muchos más. Muchas veces he estado en peligro de muerte. Versículo 24. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. La pena eran 40, pero cuando se sentían benévolos solo daban 39. Okay, por eso está diciendo 39. Versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Versículo 26, son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas, muchas veces he quedado sin dormir, he sufrido de hambre y de sed, muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. Versículo 28, además de todo esto, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. Pablo, predica la circuncisión y te evitas tanto problema. Simplemente digo que crean en Cristo, pero circuncídense también. ¿Qué tiene de malo? Pero así de convencido estaba Pablo de que si hacía eso, iba a menguar el poder al evangelio. E iba a hacer que gente, en lugar de acercarse a Cristo, se apartara de Cristo. Porque para el mundo gentil la circuncisión era una abominación, era algo que, olvídese. Y yo no sé por qué. Y tengo que buscar las palabras. Yo no sé por qué los judíos estaban tan orgullosos de la circuncisión. Porque no era algo así como que pudieran, no era que podrían traer una credencial con foto, ¿verdad? Digo, nada más se tenía que creer, se les tenía que creer, soy judío, por lo tanto fue circuncidado. No lo entiendo, pero eso era de lo que se hacían más alarde, porque eso los identificaba con Abraham, el padre de la fe judía.
¿Sí? Entonces, Pablo deja claro que él ya no predica la necesidad de la circuncisión. El hecho de que él es perseguido por los judíos legalistas es evidencia suficiente de ello. En cambio, Pablo lleva con orgullo el tropiezo de la cruz. Lleva con orgullo el tropiezo de la cruz. A los corintios les escribe en 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 22 al 24. Los judíos piden señales, los griegos van tras la sabiduría. Pero nosotros predicamos ¿a quién? Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Ok? No nos avergonzamos de la cruz. Sí, en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 y 2. Así dice, así que, dice Pablo, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al estar entre ustedes me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino que de Jesucristo y de este crucificado. La cruz. Lo más importante, la cruz. No podemos dejar a un lado la cruz, tenemos que tener la cruz. A los colosenses les dice en Colosenses 1, versículos 18 al 20, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo. Porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante ¿qué? La sangre de su cruz. No la circuncisión, no el bautismo, no la confirmación, no la primera comunión, ninguno de esos dogmas y reglamentos, no, bajo o mediante la sangre de la cruz. Y hablando precisamente de la ley, se nos dice en Colosenses capítulo 2 y el versículo 14, ha anulado el acta de los decretos, que se refiere a la ley ahí, que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó ¿dónde? En la cruz. Cuando el Señor fue clavado en la cruz, la ley fue clavada en la cruz también y ya no había necesidad de acercarse a Dios por medio de la ley para ser justificado. Y luego Pablo vuelve su atención hacia los judaizantes de nuevo y con lo que va a decir aquí al siguiente, parece que lo hace con un tono medio molesto. Ok, vean el versículo 12. ¿Cómo quisiera yo? Lo voy a decir como creo que Pablo lo di, como la inflexión de la voz que Pablo le hubiera puesto. ¿Cómo quisiera yo? Así como bien mafioso, ¿no? ¿Cómo quisiera yo que se mutilaran los que los perturban? ¿Saben lo que quiere decir eso? Estoy viendo a ver si no hay niños. ¿Saben lo que Pablo está diciendo? ¿Saben qué? ¿Cómo quisiera que en lugar de nada más circuncidarse, se lo cortaran todo? Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. En vez de solamente pensar en que se mutilen todo de una vez. Se mutilen todo de una vez. Sí. Pablo no solo confía en que estos maestros judaizantes iban a ser juzgados, sino que incluso expresa el deseo de que no solo se circuncidaran ellos, sino que se mutilaran. Y como que les está diciendo, si creen que circuncidarse les trae favor con Dios, imagínense cuánto favor de Dios van a recibir si se mutilan. Es como si nos dijeran, si ustedes creen que vestirse de esta manera o peinarse de esta otra o les va a traer favor con Dios, ¿saben qué? Vístanse de esta. Eso es lo que está diciendo. Si creen que un poquito de la ley les va a traer más favor, pues pónganse bajo toda la ley. No, ¿para qué andan ahí con pequeñeces? Sí, ¿para qué andan ahí con pequeñeces? Versículo 3 dice, hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar, más bien sírvanse los unos a los otros por amor. Pablo sabe que la libertad puede convertirse en libertinaje muy fácilmente y por lo tanto siente que debe dejar claro cuáles son las obligaciones de aquellos que han sido liberados. Este pasaje el apóstol entra en algunos detalles al describir tanto el abuso de la libertad como su uso correcto.
Se abusa de la libertad cuando se convierte en una excusa para complacer la naturaleza pecaminosa. ¿Escucharon eso? Si están usando la libertad en Cristo para satisfacer su naturaleza pecaminosa, ya dejó de ser libertad y se ha convertido en libertinaje. Ya dejó de ser libertad y se ha convertido en libertinaje. Debemos entonces tener mucho cuidado porque podemos ser tentados a ver la libertad en Cristo como una oportunidad egoísta para la carne. En otras palabras, una oportunidad para hacer lo que queremos hacer. Pero Pablo señala que la verdadera libertad cristiana es la libertad que nos lleva a servirnos los unos a los otros en amor. Somos libres para hacer lo que debemos hacer, no lo que queremos hacer. ¿Sí? En primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 15 al 17, noten lo que dice ahí. La voluntad de Dios es que ustedes, ¿qué? Practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Versículo 16, hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Versículo 17, respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Versículo 14 dice, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? El cristiano no vive bajo la ley de Moisés, vive bajo la ley de Cristo, y la ley de Cristo es el amor, y vivir en Cristo nos da el poder para amar a los demás, que es el cumplimiento de toda la ley. ¿Se acuerdan cuando aquel escriba le pregunta al Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento? Sí, en Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, noten, dependen toda la ley y los profetas. O sea que si amamos a Dios y amamos a los demás como nos amamos nosotros mismos, con esto tenemos para cumplir toda la ley. ¿Sí? Con esto tenemos para cumplir toda la ley. ¿Por qué? Porque Juan nos dice en 1 de Juan 4, 20, 21, si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, ¿qué es? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros recibimos de él este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y en Romanos capítulo 13, los versículos 9 y 10, dice, los mandamientos, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, ¿qué dice? Cualquier otro mandamiento, ¿sí? Se resume en esta sentencia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque el amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Versículo 15 de Gálatas 5 dice, pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. No te tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. ¿Por qué nos dice que tengamos cuidado? Porque tenemos la tendencia a consumirnos los unos a los otros, a juzgarnos los unos a los otros, a interpretar lo que vemos como nosotros queremos verlo, sin investigar si lo que nosotros estamos viendo es en realidad lo que tenemos delante de nuestros ojos. Tenemos la tendencia a juzgar, hermanos, porque los vimos en tal parte, porque los vimos hacer esto, porque los escuchamos que se les salió una de esas palabritas que a veces se nos salen, a los más santos se nos salen esas palabras a veces, ¿no es cierto? Y tenemos la tendencia a juzgar, a apuntar con el dedo, a señalar, y parece ser que sabemos exactamente lo que está pasando y no tenemos ni idea de lo que está pasando. Entonces tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros, porque cuando los cristianos siguen sus deseos pecaminosos, precisamente comienzan a criticarse, a pelearse unos con otros, y este comportamiento egocéntrico es contraproducente. Los que critican y atacan suelen terminar consumidos en luchas inútiles. Hay mucha gente que se sabe libro, capítulo y versículo, y cuando alguien no hace las cosas como él quiere que se hagan, o no reaccionan a él o a ella como él o ella quieren que se haga, hermano, pero Pablo dice en
Primera de Corintios capítulo esto y el versículo aquel, y en Gálatas capítulo esto y el versículo aquel, y usted no está obrando de acuerdo a lo que Pablo dice. Y yo preguntaría, ¿y tú sí? ¿Tú sí? Recuérdense, la palabra de Dios es un espejo en el cual nos vemos nosotros mismos, pero a menudo lo volteamos, ¿verdad? Mírate, 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 mírate cómo te ves. Queremos corregir a todo mundo. Y nosotros estamos más chuecos que un cigüeñal. ¿Saben qué es un cigüeñal, verdad? Mi hermano sabe, lo va a explicar pues después. Estamos más chuecos que un cigüeñal. Pero creemos que podemos corregir a todo mundo porque conocemos el libro, conocemos el capítulo, conocemos el versículo. ¿Sí? Y aunque nosotros estemos haciendo algo malo para recibir el regaño, reprensión, etcétera, etcétera, por lo que estamos haciendo, queremos refutar lo que se está diciendo, haciendo con nosotros por medio de las escrituras. Esa no es la manera de usar las escrituras. Las escrituras primero las aplico a mí y luego, si se me da la oportunidad, las aplico a todos los demás. Por eso le doy gracias a Dios que me ha hecho predicador. Porque así yo no sé a quién se le estoy aplicando. Yo simplemente estoy exponiendo lo que la palabra de Dios dice, y el Espíritu Santo se encarga de repartirlo entre cada uno de ustedes como Él ve que tiene necesidad. Yo no. Yo cumplo con mi deber y la palabra sale y no vuelve vacía. Y hace lo que tiene que hacer. Entonces, cuando los cristianos siguen sus deseos pecaminosos, es cuando comienzan a criticarse, a pelearse unos con otros, y ese comportamiento egocéntrico es contraproducente, y los que critican y atacan suelen terminar consumidos en luchas inútiles. Consumidos en luchas inútiles. En Primera de Corintios capítulo 3, los versículos 1 al 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3, mientras el grupo de alabanza pasa al frente, por favor. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3. Hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Vivirán según criterios humanos. Y terminamos con el versículo 16 de Gálatas 5, en donde dice: digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Vivan según lo que el Espíritu les está enseñando. Y no satisfagan los deseos de la carne, aunque crean que esos deseos de la carne son justos. Si son de la carne, nosotros por nuestros prejuicios los podemos volver en cosas injustas contra hermanos que decimos amar. ¿Sí? Entonces tenemos que vivir según el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, ya casi tarde, por permitir reunirnos una vez más y escudriñar tu palabra todos juntos, Señor. Padre, sabemos que tu palabra misma declara que no volverá vacía, sino que irá y cumplirá con todo aquello para lo que la has enviado. Señor, te pedimos que tu palabra hoy, por el poder de tu Espíritu Santo, cumpla en nosotros todo aquello para lo que la has enviado, como individuos, como familia, como iglesia, Señor. Que nos volvamos nuestra vista a ti, el autor y consumador de nuestra fe, Señor Jesucristo, y confiemos en que si andamos en el Espíritu no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Así es que enséñanos, oh Dios, a seguir viviendo por ti, para ti, en ti, y ayúdanos a entender lo que significa ser libres en tu Hijo Jesús. Ayúdanos a no someternos a nada que sea legalismo, pero tampoco a someternos a lo que pudiera convertirse en libertinaje. Ayúdanos a permanecer en el centro de tu perfecta voluntad, siendo siempre guiados por el poder de tu Espíritu, nuestro camino siendo alumbrado por tu palabra, para que podamos vivir una vida que te place
pero no porque queremos ganarnos tu favor, sino porque ya tenemos tu favor en abundancia. Nos encomendamos a ti, Señor. Lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice...